Muchas gracias. Soy el padre Emilio, originario de Colombia. Llegué aquí a los Estados Unidos, llevo ya 20 años, perdón, 8 años en Estados Unidos y 20 años como sacerdote. Eh, a finales del año pasado hice mi ayuno de 40 días. Fue una experiencia muy hermosa. Y la semana pasada hice un ayuno de San Pablo. Estoy orando para pedirle al Señor la gracia de poder hacer otro ayuno de San Pablo próximamente. Es una alegría hermosa de lograr sentir esa resurrección de Cristo en mi vida en este tiempo, en esta Semana Santa, con todo lo vivido. Fue una experiencia muy hermosa y quiero compartirles un poco todo lo que ha sido los últimos años de mi vida, pero sobre todo este último trayecto hasta esta Pascua de Resurrección. A veces uno lleva el ministerio porque un día decidió tomar la decisión de hacerse sacerdote y las cargas de la vida, el peso de las actividades terminan haciendo que uno se convierta en un funcionario de las cosas de Dios. Cometí muchos errores, he cometido muchos errores en mi ministerio y el problema no es que los hubiera cometido, sino que a veces no sentía el arrepentimiento de las cosas que poco a poco fui dándome cuenta pues que no estaban del todo bien en mi vida y como sacerdote. Hace unos años empecé ya un proceso de darme cuenta de errores y yo puedo decirles ahora que fueron al menos 3 años donde viví 3 años duros de tentación, 3 años duros de dolor, donde yo sentía de verdad en algún momento que era un ataque muy fuerte de parte del mal hacia mí como sacerdote. El primer año fue tentación de la muerte. Sentía que me iba a morir, que se iba a morir mi familia. Para viajar era una cosa terrible, me sentía que iba a accidentarme en el avión o si mi familia viajaba de un lado a otro sentía lo mismo. Fue un año completo donde viví una experiencia dolorosa de verdad de experimentar la muerte. Al pasar ese año se vino otra tentación muy dura también, fue como ese contacto con Facebook. A veces uno se vuelve tan tonto de seguir tanto, dedicarle tanto tiempo a Facebook, a los mensajes, a las redes sociales, y entonces empecé a ver que muchas de las personas, incluso a las personas que yo evangelicé en mi vida como sacerdote, ellos empezaron a tener ideas de ateísmo, y entonces todas esas ideas empezaron a golpearme, a tal punto que en un momento dado uno empieza como a luchar porque pues soy sacerdote, pero llega un punto en que uno, si no tiene la fe y la firmeza, uno empieza como a sentirse que está caminando en un suelo vacío. Y fue doloroso, fue un año muy duro para mí, el segundo año, un año de esas ideas del ateísmo, por todo lado me bombardeaban. Y con eso de las tecnologías que ellos manejan, lo que llaman los algoritmos, que manejan lo que uno más mira, pues cada vez era más y más y más, era un ataque impresionante. El tercer año fue un año contra mi sacerdocio, dudar si debía seguir, si debía parar, fue doloroso. Lamentablemente en todos estos 3 años, en todo lo que viví, me faltaba de verdad rendirme delante del Señor, rendirme, arrodillarme y decirle: Señor, mi vida, mi ministerio es tuyo. Yo pienso que me ayudó mucho la fe de la fe de la gente que cree en uno como sacerdote, que ora por uno. Y en algún momento tuve la oportunidad de que me invitaron a hacer una consagración a la Virgen. Y pues tenía mi grupo y lo hice. Con ellos me comprometí, fue difícil. Había días en que ya a medianoche yo estaba terminando mis oraciones, 2 o 3 veces me tocó después sentarme 3, 4 horas porque pues había dejado de hacerlo, pero en ese momento dije: necesito hacerlo. Bueno, todo esto al final terminó desembocando en que comencé a descubrir esa gracia de Dios en la vida. Y entonces empecé a darme cuenta de la necesidad que tenía de orar, necesidad que tenía de verdad de vivir mi ministerio más profundamente. Ya en ese tiempo comencé a escuchar de Ministerio Rúa, de la fundación del padre Claudio,
Y la primera vez que escuché hablar del el ayuno de 40 días, yo dije, esta gente está loca, yo no sé cómo eso no se puede hacer. Yo no lo creía, la verdad. Y entonces un día por ahí, por cosas de los grupos de Facebook que tenía, contacté a una prima y le dije, oye, mira que hay gente que ha hecho esto. Y me dice, no, yo lo estoy terminando. Yo estoy saliendo de mi ayuno. Y dije, ¿cómo es posible? Y me explicó un poco. Y bueno, dije, necesito pedirle a Dios ese don, pedirle a Jesús el don de que ayune en mí. Y me preparé a final del año pasado para eso, para pedirle al Señor el don de que ayunara en mi vida. Cuando se fue acercando el tiempo del ayuno fue algo terrible, unos ataques de temor, de susto, un pavor impresionante de saber que se llegaba el día de iniciar el ayuno y no sé qué iba a pasar conmigo. Sentía miedo. Había hecho algunos ayunos de 1 o 2 días, pero pensar en 40 días a pan y agua, la verdad me aterraba de una manera impresionante. Y se iba acercando el día, la idea era empezarlo el 1 de enero, pero prácticamente pasando la Navidad, el 26, yo sentí que el Señor me decía, tienes que empezarlo hoy. Yo la verdad me hice un poco el tonto, no lo empecé el 26, el 27 lo sentí más fuerte. Y así hasta que ya el 30, definitivamente el 30 de diciembre ya digo, no, tienes que empezarlo hoy. Y lo empecé ese día con todas las cosas que estaban de por medio, las celebraciones del 31, el 1 de enero, los tamales que preparan para la fiesta de Reyes, tantas cosas que venían unos familiares a visitarme, tantas cosas que había de por medio que yo dije, va a haber muchos tropiezos, pero sin embargo me lancé, dije, voy a hacerlo porque ya me lo está pidiendo el Señor, Él quiere ayunar en mí y debo hacerlo. Y me lancé a pesar de los miedos, de los temores, de las angustias, de todo, y poco a poco fui sintiendo esa gracia de Dios, esa compañía. Un día cuando estaba haciendo mis oraciones, llegó el momento de la sanación, había cosas que tenía que sanar de mi relación con los obispos, eh, por las razones que sea, culpa de ellos o mía, lo que sea, no importa. Pero en un momento cuando estaba en oración ya sentí que necesitaba sanar una herida que había dentro de mí. Y fue un momento hermoso porque la verdad yo sabía que las cosas mías con algunos obispos y compañeros no iban bien o no habían ido bien en 20 años de sacerdocio. Pero que en ese momento llegaran de una manera como gracia del Espíritu fue algo que me transformó, me llenó de paz, me dio una nueva fuerza para mi vida de fe. Yo siento que hubo sanaciones, en el sentido que todos los días fue pues el pan y el agua en mis oraciones, y algunos domingos, sobre todo los domingos después de la misa mayor, empecé a sentir que me enfermaba, pero yo también vi que era como esa sanación de Dios. Sí, y poco a poco fui sanando, y terminé mi retiro 2, 3 días antes de mi cumpleaños, lleno de paz, de felicidad. Lo más bonito que experimenté ya como experiencia física fue que los 3 últimos días de retiro me acompañó una especie de olor a rosas y yo sentía que era la Virgen del Cielo que en esos últimos días quiso acompañarme a terminar la experiencia de retiro. Yo el retiro lo vi también como un dar gracias a Dios por la oportunidad de esos 3 años que tuve de prueba, pero que al final fueron una sanación para mí porque me ayudaron a redescubrir mi ministerio, redescubrir mi fe. Después, incluso leyendo un poco, pude descubrir también que que esos tres tentaciones que viví en 3 años estaban muy conectadas con las virtudes que Dios que invita a todo cristiano a vivir: la virtud de la fe, confianza en Dios; la virtud de la esperanza, la muerte, y también el amor, que es la entrega en el sacerdocio. Fue algo cuando yo descubrí eso, yo me di cuenta que esto no era simplemente una cosa que me estaba pasando, una cosa de ir al psicólogo, sino que era realmente una prueba difícil que estaba viviendo. Ahora que estoy celebrando esta resurrección del Señor, yo siento que fueron 3 años, como Cristo duró 3 días en el sepulcro. Para mí fueron esos 3 años en que necesitaba estar en el sepulcro, bajar al fondo de la tierra y dejar que Cristo me resucitara.
Y ya con esta experiencia del retiro que hice, pues sentir esa gracia de Dios. Igualmente, la semana pasada hice mi San Pablo, mi primer San Pablo también. Con mucha paz lo pude vivir, gracias a Dios no tuve contratiempos grandes, y cada vez que hago un retiro siento que alguien nuevo llega a mi vida, una persona que necesita sanar, una persona que empieza a sanar, y yo sé que es la gracia de esos retiros que van haciendo que la gente encuentre también una fuente de sanación en el sacerdote. A veces cuando escuchamos hablar que el Papa nos habla, nos dice que debemos ser como ese hospital en el campo de batalla para la gente, no es solamente tener un templo abierto para que la gente venga, sino que en realidad puedan encontrar en nosotros esa fuente también que viene de Cristo, porque Cristo viviendo en nuestra vida, ayunando, resucitando en nosotros, va a ser bendición para la gente. De verdad que quiero desearles a ustedes, a todos ustedes, una feliz Pascua de Resurrección. Invitarlos a que se animen, a que no se dejen vencer de los temores, de los miedos, de la angustia. El Señor nos acompaña. Es el Señor el que ayuna en nosotros, es Él el que resucita en nosotros. Quiero con toda humildad ofrecerles mi bendición también en este día. Que el Señor les acompañe en este camino que sé que muchos van a iniciar. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.